estarían mejor sin mí, toda mi vida he sido inútil, estoy cansado de luchar, soy una carga para todo el mundo. También algo que es un poco más sutil, pero que también lo hemos visto mucho, es la tendencia a pedir perdón por todo. Es como, te llamé, perdón que te llamé, no te quiero molestar, todo el tiempo remarcando como si cualquier cosa que hiciera estuviera mal. ¿Me explico con esto? Desesperanza, un poquito lo estuvimos hablando, a esto es pensar que la situación a futuro no va a mejorar. Lo mío no tiene solución, quiero terminar con todo, las cosas no van a mejorar nunca. También es muy común encontrar unos mensajes del tipo, de esta situación yo no voy a salir. ¿Sí? Y es importante prestarles atención a ese tipo de verbalización, no dejarlo pasar como, bueno, no pasa nada, ya se le va a pasar. Es muy importante que reciban algún tipo de contención. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, algunas que tienen que ver directamente con la ideación suicida, como por ejemplo, me gustaría desaparecer, quiero descansar, no deseo seguir viviendo, quiero quitarme la vida pero no sé cómo, nadie me quiere y es preferible morir, no merece la pena seguir viviendo. ¿Sí? Son bastante claras estas, yo creo que son un poco más explícitas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien no verbaliza esto? Aquí podemos estar atentos a los cambios de conducta. Aumento significativo de la irritabilidad. Nosotros siempre remarcamos un poco esto, ¿por qué? Porque el imaginario que tenemos de una persona que está en crisis es alguien angustiado, no es alguien triste, alguien que llora. Y muchas veces no nos encontramos con eso, sino que nos encontramos con alguien que, hablando mal y pronto, está chinchudo, que todo le molesta, que todo le enoja, que se viene peleando con todo el mundo. Después tenemos percepción de una baja capacidad para resolver problemas, que la persona se siente rebalsada todo el tiempo, que siente que no puede resolver la situación, que no puede con la circunstancia. ¿Sí? Desinterés o desmotivación, esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando una persona deja actividades o proyectos que eran importantes para ella. Por ejemplo, alguien que suele salir con sus amigos, lo deja de hacer, solía ir a un club, lo dejó de hacer, solía hacer cerámica, lo dejó de hacer. Cosas que eran importantes, que eran valiosas en su día a día, las ha ido abandonando. ¿Me explico acá? Sí. Siempre es importante considerar esto en función de cómo era la persona antes. Si a una persona nunca le gustó lavar los platos, ¿sí? No le va a empezar a gustar. ¿Sí? Entonces, no es que vamos a considerar ese tipo de comportamientos. Vamos a considerar aquellos que le significaban algo. ¿Me explico acá? Llanto que no se puede controlar, es decir, que la persona llore sin poder parar. Llorar no tiene nada de malo, llorar es normal, ¿sí? A todos nos va a pasar a experimentar afectividad negativa en algún momento de nuestra vida. El sufrimiento es parte de la vida. El problema es cuando la persona está totalmente desregulada y no puede frenar ese llanto, aun cuando lo esté intentando con mucha fuerza, ¿sí? Cambio de los hábitos de sueño en ambas direcciones, sí. Respecto del llanto, lo opuesto, si manifiesta que no puede llorar, ¿eso también entra o no? Que manifiesta que no puede llorar. No necesariamente. Hay algo que se llama inhibición. Por ejemplo, que yo llore es raro. No es que tenga un problema, simplemente que tiendo a la inhibición. Ahora, sí se da muchas veces en situaciones de duelo. Muchas veces cuando tenemos un duelo, el duelo tiene distintas respuestas emocionales, no hay ninguna que sea correcta o incorrecta, pero puede pasar que sintamos perplejidad, que sintamos tristeza, que nos sintamos culpables, que sintamos ansiedad ante un duelo. ¿Por qué? Porque, sobre todo los duelos que son inesperados, los sentimos de manera distinta, los procesamos emocionalmente de manera distinta. Entonces alguien que dice, no termino de caer, que falleció, que ya no va a estar más, puede comportarse con total normalidad y decir, bueno, ¿qué le pasa? Incluso uno puede decir, pareciera que no le importara, pero no es eso, sino que emocionalmente todavía no lo ha procesado. ¿Sí? Pero una persona llore tampoco, tiene que expresar sus emociones, no está mal llorar tampoco. No está mal llorar. Es esperable, ¿sí? ¿Cuándo sí podemos decir hay un problema acá? Cuando la persona no puede parar. ¿Me explico? Cuando la persona, aún haciendo un esfuerzo, ahí
en lo que se refiere a esa señal de alerta. ¿Me explico? Sí. De todos modos, tampoco es el único inicio. No. Claro. No, Lo que siempre, se viene haciendo. todo esto siempre lo vamos a ver en contexto. Lo que sí es importante es que cuando nos encontremos con alguna señal de alerta, preguntemos. No es que cualquier persona que tenga alguno de estos o tenga alguno de estos ya es un suicida. No, sino que es una señal de que algo le está pasando. ¿Sí? ¿Me explico acá? Perdón, ¿hablamos de una crisis de llanto incontrolable o varias? Por lo general, si es incontrolable, no es que no podés parar de llorar un día. Suele ser varios. Si no, en alguna medida es controlable. Cualquiera de nosotros ha pasado un domingo llorando. ¿Sí? No pasa nada con pasar un domingo llorando. El tema es cuando es el domingo y el lunes tengo que ir a trabajar y no puedo parar de llorar. Sigo llorando en el trabajo también. Me tengo que retirar porque no puedo atender a nadie, porque no puedo parar de llorar. Ahí es cuando hablamos de incontrolable. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, llega un punto que limita la capacidad de responder a otras problemáticas. Descuido inusual de la apariencia personal, es decir, que la persona se muestra desasiada, no se cambia la ropa por varios días. Puede pasar también que eso no solamente repercuta en cómo se ve ella, sino también en cómo se ve en su casa. Acumular basura de varios días, no lavar los platos por varios días. Básicamente, esto tiene que ver mucho con esto, con el desinterés y la desmotivación. Cuando decae ese interés y esa motivación, que es muy común en periodos de crisis o en periodos depresivos, lo primero que se resiente es la apariencia, los hábitos saludables, como puede ser la comida, lo que puede ser también la higiene del hogar y la individual. ¿Me explico acá? Sí. Los cambios en los hábitos de sueño, tanto que aumente la tasa de sueño como que disminuya, porque nos podemos encontrar con los dos escenarios. Puede ser que la persona no pueda levantarse de la cama y esté durmiendo todo el día, o podemos encontrarnos también con una persona que viene con insomnio o viene durmiendo muy poquitas horas porque no puede parar de pensar. ¿Me explico? Sí. Tengo que invertir en un presentador. Pérdida de peso significativa. Esto también tiene que ver un poco. Está gratis. Te voy a presentar. Pérdida de peso significativa un poco va en la misma dirección. Una persona que encuentra escasa voluntad para hacer las tareas de su día a día, muchas veces tampoco se cocinan o no tienen hambre, y esto hace que su peso empiece a disminuir. ¿Sí? Bajan abruptamente de peso. Aumento en la ingesta de bebidas alcohólicas. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en lo que se llama ingesta aguda de alcohol. ¿Han escuchado la frase ahogar las penas en alcohol? Es una señal de alerta. Sobre todo cuando nos encontramos con alguien que está emocionalmente desregulado y recurre al alcohol como un intento de regular su malestar, como una forma de aplacar lo mal que se está sintiendo. ¿Me explico? Sí. Tranquilidad repentina. Cuando una persona viene experimentando crisis, salvo que el problema se resuelva, no es común que la persona de repente esté tranquila. Entonces es importante preguntarnos qué cambió para llegar a esa tranquilidad. La decisión. ¿Me explico? Muchas veces la decisión de quitarse la vida, y por eso es importante evaluarlo. ¿Sí? Aislamiento y retraimiento, es decir, que la persona se aísle, que la persona no responda a mensajes, que la persona deje de participar de encuentros grupales o sociales. ¿Sí? Arreglar asuntos pendientes o regalar pertenencias. Estos señales muchas veces se ven, por ejemplo, en adultos, esto de hacer la sucesión de bienes, lo que tiene que ver con pagar papeles o deudas viejas. En la adolescente se suele ver mucho más esto de regalar objetos. Por ejemplo, regalar mi buzo, regalar mis peluches, regalar aros, relojes, objetos muy personales. ¿Sí? No siempre es tan fácil ver estas señales, suelen ser bastante sutiles en algunos casos. Por ejemplo, ir a una fiesta y despedirse de todos con un beso cuando habitualmente no hacía eso, puede ser una señal de alerta, pero es algo que lamentablemente muchas veces nos damos cuenta cuando ya pasó. Claro. ¿Me explico?
alucinaciones o pensamientos extravagantes. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las conductas suicidas se dan en el contexto de un episodio psicótico. Entonces, si la persona está escuchando voces que le dicen que se tiene que lastimar o que tiene que lastimar a otro, ¿sí?, es algo de riesgo bastante alto y es importante que reciba atención en el corto plazo. ¿Me explicó con esto? Vamos a ver. Factores protectivos. Presencia de habilidades de comunicación, sobre todo poder pedir ayuda. Presencia de habilidades para instalar y resolver problemas. Un poquito les comentábamos que la conducta suicida es una respuesta a una situación de crisis, ¿sí? Y la crisis es básicamente un problema del cual yo no sé cómo resolver, ¿sí? Entonces, entrenar a las personas para que puedan resolver el conflicto, para que puedan resolver problemas, va a aumentar sus probabilidades de no tener este problema. ¿Me explico acá? Receptividad hacia las experiencias y soluciones de otras personas, es decir, estar abiertos a recibir ayuda. Tener confianza en uno mismo, es decir, tener confianza en que voy a saber enfrentar esta situación aunque sea dolorosa o aunque sea difícil. Presencia de valores y razones para vivir. Acá un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de razones para vivir, es muy importante saber que son personales. Es decir, las razones por las cuales yo quiero seguir viviendo no son las mismas que las de ustedes. Entonces, es muy importante respetar cualquiera sea la razón para vivir que tenga la otra persona. Y no solamente eso, sino que lo vamos a tratar de potenciar. Nunca se debe atacar o criticar la razón para vivir de la otra persona. Si la persona me dice, sigo vivo por cuidar a mi gato, es válido. Si la persona me dice, sigo vivo porque quiero ir a un recital de Harry Styles, es válido. Por más que a mí me parezca una pavada, por más que a mí me parezca el niño, tengo que respetar la razón para vivir de la otra persona porque es lo que la mantiene viva. ¿Me explico acá? Creencia religiosa. Acá yo siempre también aclaro. Si la persona es creyente, podemos usar eso como un factor protectivo. Por ejemplo, hay muchos preceptos religiosos que argumentan en contra del suicidio. Por ejemplo, quien se suicida no entra en el camposanto, quien se suicida no va al cielo. Entonces, apuntamos a eso. Ahora, si la persona no es creyente, no nos vamos a poner a evangelizar. ¿Sí? No es el objetivo de la intervención. Incluso también es importante, aun cuando yo no sea creyente, eso sigue siendo una herramienta. Si el paciente es creyente, yo no lo soy, no importa. Voy a apoyarme en lo que son cosas importantes para el paciente. La intervención en ese caso no se trata de mí, siempre se va a tratar de la otra persona. ¿Me explico acá? Bien. Aceptación y apoyo familiar, es decir, que la persona sienta que su familia lo entiende, que su familia, o mejor dicho, que es parte importante de su familia. Apoyo social percibido, es decir, que encuentre apoyo social no solamente en su familia, sino también en otros grupos. Amigos, clubes, colegios, ¿sí? ¿Puedo pasar a cita? Bien. Vamos a hablar un poquito sobre las herramientas, ¿sí? Vamos a ver 3 herramientas que podemos implementar. Y esto, yo siempre lo remarco, no hace falta ser médico, no hace falta ser psicólogo para implementar estas estrategias. Es más, lo vamos a tener que hacer en la gran mayoría de los casos si es que un familiar, un amigo nos cuenta que ha tenido este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque para que llegue a hablar con un terapeuta, primero tengo que persuadirlo de que quiera hablar con un terapeuta. ¿Me explico con esto? Vamos a hablar por el primero. Gracias. Validación. ¿Qué quiere decir validación? Y esto es importante que lo aprendan porque no solamente sirve para trabajar con personas suicidas, sirve para trabajar con cualquier otro ser humano. Tiene que ver con transmitirle a la persona que aquello que está sintiendo a nivel emocional es comprensible dado su contexto. Por ejemplo, si yo estoy dando capacitación desde esta mañana hasta ahora, ¿cómo imaginan que me siento? Ok, eso es validación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hace falta que ustedes me conozcan o que estén leyendo mi mente en este momento.
pueden ponerse en mi lugar y decir cómo se sentirán ustedes en mi lugar. Un poco de empatía. Dado el contexto, es esperable que te sientas de esta manera. ¿Me explico? Y no es necesario que la otra persona se esté queriendo morir para que la validemos. Es una conducta que podemos tener en cualquier contexto y ayuda a que la otra persona se sienta comprendida y acompañada. Y eso es muy importante porque aun cuando nosotros no podamos dar una solución al problema de la otra persona, hacerla sentir acompañada va a disminuir su malestar. ¿Me explico acá? Ok. Para esto necesitamos hacer dos cosas. En primer lugar, comprender qué está experimentando la otra persona, cómo se está sintiendo. Esto es básicamente empatizar con la otra persona. Y en segundo lugar, comunicar esa empatía, comunicar que estamos entendiendo. ¿Me explico? Sí. Ahora, validar no quiere decir justificar. Cuando yo digo, entiendo que te sientas mal, entiendo que te sientas angustiado, entiendo que te sientas triste, no estoy diciendo, entiendo que te quieras matar. ¿Me explico? Yo valido cómo la persona se siente, no valido conductas. ¿Me explico con esto? Entonces no puedo decir, te sentís muy mal, entiendo que te sientas muy mal, es horrible todo lo que te está pasando, pero igual creo que matarte es una pésima idea. ¿Me explico? ¿Cómo podemos hacer para validar? Tenemos 6 niveles o 6 estrategias de validación. La imprescindible es la primera. La primera es escuchar y observar con atención. Si yo estoy con una persona, y la persona me está contando algo importante para ella, y yo estoy mirando para otro lado, estoy anotando algo en el celular, le hago así como que ya se termina la hora, estoy siendo lo más invalidante que puedo ser. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo a la otra persona es, lo que me está contando no me importa tanto, ¿sí? Y eso es sumamente invalidante. Entonces, como algo básico es, escucho y observo lo que la persona me está diciendo. Le doy presencia a mi escucha. ¿Me explicó? Okay. En segundo lugar está el de reflejar. Reflejar tiene que ver con darle feedback a la persona de lo que me va contando. Hacer pequeños resúmenes de lo que me dijo hasta ahora. Esto hace dos cosas. En primer lugar, ordena la información. Si ustedes hablan con alguien que está emocionalmente afectado, lo más probable es que diga las cosas totalmente desordenadas. Entonces, hacer un pequeño resumen sirve para ordenar. Y también le dice a la persona, te estoy escuchando y estoy entendiendo lo que me decís. ¿Me explico? Un tercer paso es leer la mente, ¿sí? Es articular lo no dicho. Yo le hice recién la pregunta, ¿cómo cree que me siento en este contexto? No hace falta que me lean la mente, literalmente, ya lo pueden inferir a partir del contexto. ¿Me explico? Si vamos a una fiesta con mi mejor amigo y ahí se le encuentra su ex y después de un rato se va mi mejor amigo, ¿cómo puedo imaginar que se sintió? Incómodo, no le tenía ganas de ver, no le gustó esa situación, se quiso ir. ¿Me explico? No hace falta que me lo cuente, lo puedo inferir. La idea acá es hacer esa inferencia, pero en tono de pregunta. Ejemplo, te noto cabizbajo, puede ser que venís bastante triste, estás como un poco desanimado, te cuesta hablar de estas cosas. ¿Por qué lo hacemos en tono de pregunta? Porque queremos que la persona pueda tener voz y voto al momento de hablar de lo que le pasa. Entonces, un poco la idea de validar leyendo la mente es tratar de activar que pueda contar lo que le está pasando. ¿Me explico? Validar por historia, comprender la conducta que está ocurriendo ahora en función de otras conductas que ocurrieron previamente. Por ejemplo, si yo estuve en la colimba y me dieron arroz con lenteja todos los días, es comprensible que yo ahora no quiero comer arroz con lentejas porque estoy harto. Entonces, hay algo de mi historia que explica la conducta actual. ¿Me explico con esto? Sí. Ahora, si yo no tuviera esa historia previa, alguien podría decir, es caprichoso que no quieras comer eso. Comer lo que hay. ¿Me explico? Ahora, si yo conozco la historia, decir, bueno, es entendible. ¿Me siguen acá? Otro ejemplo. Alguien que ha sufrido situaciones de bullying, ¿sí? Es más comprensible que sienta más ansiedad social en el momento de conocer amigos, porque ya ha experimentado un fuerte rechazo previamente, es entendible que esté más sensible al rechazo ahora. ¿Me explico? Okay.
También podemos validar por el contexto presente, lo que esté aconteciendo en ese momento, sin contar la historia previa, lo que sea que esté ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, hay situaciones que de por sí solas ya evocan algunas emociones negativas. Por ejemplo, si un adolescente tiene que exponer en público delante de su curso, va a ser una situación ansiógena. Y es comprensible que lo sea, porque están siendo expuestos a sus compañeros que pueden hacerle burla, que pueden registrar todo lo que haga mal. Entonces, es entendible que experimente vergüenza y malestar en esa situación. ¿Me explico? Por último, está creer en la persona, tratarla como válida. Aun cuando una persona puede estar sintiéndose profundamente angustiada, aun cuando una persona puede estar teniendo ideas de muerte, es importante tratarla como persona y no subestimarla, no tratarla como pobrecita, ¿sí? Algo que es importante acá, por ejemplo, es tratar, tanto como sea posible, mantener un enfoque colaborativo, ¿sí? Ejemplo, algo que yo hago con mis pacientes es, si es que tienen algún tipo de material o algo con lo cual se puedan dañar, yo les pido que sean ellas mismas que se deshagan del objeto. Por ejemplo, si alguien se ha cortado, por ejemplo, con los sacapuntas, bueno, vos lo tenés que tirar. Y mandame una foto de cuando lo tiraste. ¿Me explicó? ¿Cómo? O tomar la medicación. Sí, también. Sí, es básicamente darle un voto de confianza al paciente que va a seguir la indicación que le estamos dando y acordar, pedirle feedback de la intervención que estamos haciendo. Es decir, esto que te estoy mandando a hacer, ¿lo ves plausible? ¿Crees que lo vas a poder hacer? ¿Cómo crees que te va a ir? ¿Crees que va a resolver el problema? También tener en cuenta su opinión, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Vamos a pasar ahora a preguntar, persuadir y referir, que son los pasos que vamos a tratar de hacer a lo largo de una conversación con una persona que nos exhiba alguna señal de alerta, ¿sí? En primer lugar, es importante que preguntemos de manera activa. ¿Por qué remarco lo de activa? Porque muchas veces es, bueno, conversé con él, me dijo que está todo bien, que está con algunas angustias, pero todo bien. Le preguntaste si se quería matar, no. No nos quedamos con la duda. Es muy importante preguntar de manera activa, no quedarnos con esa duda. Hay mucha investigación científica que nos dice que preguntar es seguro. Es decir, no le aumentamos el riesgo a la persona preguntando. Entonces, tenemos que preguntar de manera activa. ¿En algún momento tuviste ideas de quitarte la vida? ¿En algún momento has hecho intentos de quitarte la vida? ¿Cómo han sido? ¿Me explico acá? Bien. Escuchando y manteniendo la calma, esto no es nada sencillo, no es nada fácil de hacer, pero es importante. Si nosotros nos desesperamos con esa situación, es mucho más probable que tengamos conductas menos afortunadas, como por ejemplo cagar a pedo a la persona. Si yo le digo, ¿cómo pensaste una cosa así? Mirá lo que podría pasar, que esto, que aquello, la persona no va a querer volver a pedirnos ayuda. Va a decir, cerrá cuestión, no le quiero volver a molestar. ¿Me explico? Entonces, es importante tratar de mantener, tanto como sea posible, un tono calmado. ¿De acuerdo? Saber también que las ideas suelen ser algo automático, es decir, no es que la persona quiera pensarlo, simplemente es algo que le viene. ¿Sí? No hacer juicios ni retar a la persona, haciendo preguntas concretas y claras, sin titubeos. Y recuerden, preguntar dónde induce la conducta. ¿Sí? No le estamos dando la idea. ¿Qué preguntamos? Si es que la persona que quiso estar muerta, si es que ha pensado en el suicidio, o si es que lo ha intentado en algún momento. ¿Por qué es importante que preguntemos las tres cosas, no solamente la primera? Porque el hecho de que haya tenido intentos previos es de mayor riesgo. Que haya tenido ideas activas y no ideas pasivas es también de mayor riesgo. Entonces, es importante saber bajo qué situación estamos. ¿Me explico acá? ¿Qué hacemos si la respuesta es que sí? Que sí lo ha pensado, que sí lo ha intentado. Vamos a tratar de hacer dos cosas. Por un lado, persuadir a la persona de no volver a hacer un nuevo intento,
es decir, abandonar las conductas suicidas, y a la vez vamos a pedirle que busque ayuda. Es importante hacer las dos cosas, porque si solamente la persuadimos de no volver a hacer un nuevo intento, la seguimos dejando con el mismo problema. El problema no tiene solución por sí solo, necesitamos que la persona busque algún tipo de apoyo por otro lado. ¿Me explico acá? Ahora, algo importante saber es que persuadir no es convencer. ¿Por qué creen que es distinto persuadir de convencer? Perdón, no te escuché. Tal vez al querer convencer estamos imponiendo una situación, pero después no lo quiere, no le parece que no vale. Bien. No, me parece que persuadir es proponer. Y bueno, puede no estar convencida la persona, pero uno le propone. Los convencidos somos nosotros, Por lo general, cuando queremos convencer a alguien, damos nuestro propio punto de vista, nuestros propios argumentos, y a la otra persona no le van a importar tanto nuestros argumentos. Necesitamos indagar un poco más en las razones para vivir de esa persona y no tanto las nuestras. ¿Sí? Sería persuadir, darles una razón para que él diga que sí, que lo quiera hacer y lograr. Sí. Por ejemplo, si yo les quiero vender algo a ustedes, yo quiero ver dónde encaja eso que les quiero vender en su vida. Por ejemplo, cómo le podrían dar utilidad a ustedes. No me sirve tanto cómo le daría utilidad yo. ¿Me explico? Lo mismo pasa acá. Buscamos ver qué razones para vivir tiene esa otra persona. No le sirven mis razones para vivir. Tengo que buscar cuáles son las cosas importantes para ella. ¿Me explico acá? Sí. En términos generales, ¿qué es lo que vamos a hacer al momento de persuadir? Hacer que la persona se sienta escuchada y hacerle saber que no se le juzga. Por eso hacemos tanto hincapié al principio en validación, porque es lo que permite lograr ese vínculo, lo que permite lograr ese ambiente en el cual la persona se siente escuchada. Plantearle alternativas de apoyo profesional. Vieron que yo al principio les hablé de esta visión del túnel, ¿sí? Cuando la persona está en visión del túnel, cuando está en crisis, le cuesta muchísimo pensar alternativas de solución a su problema. Entonces, ayudarla a pensar otras opciones disminuye el nivel de malestar, porque la persona dice, ok, no es esto o la nada, hay otras opciones más que puedo implementar. Lo que pasa muchas veces en esa distancia es como la visión de túnel lo asoció a cuando incluso se adelanta, no, si voy al psicólogo o al médico, ya sé lo que me va a decir. Incluso en eso, ¿viste? Me imagino lo que va a pasar después y te dicen, no, por eso no. Sí, o pensar que no va a servir para nada. Sí. Tiene que ver también un poco con la desesperanza que hagamos previamente. Esto no me va a resolver el problema. ¿Sí? Ofrecerle, acompañarle a buscar atención especializada, ofrecer apoyo. ¿Sí? Acá dice apoyo incondicional. Es muy importante, y esto es algo, un papel que muchas veces tienen las familias, que tienen los allegados, los seres queridos, que no es reemplazable con la labor de un psicólogo. Por más cálido que sea el psicólogo, el papel de la familia, el papel de los amigos no se puede reemplazar. Entonces que un amigo, un familiar te diga, te paso a buscar y te llevo yo te voy a estar acompañando, ¿qué necesitas? Hace una diferencia importante acá. Porque le transmite a la persona, no son un problema, quiero ayudarte, soy importante para mí. ¿Me explico? Ayudando a encontrar motivación. El último ítem. ¿Puedo pasar al siguiente? ¿Cómo ayudamos a la persona a motivarse? Vamos a buscar hacer dos cosas. En primer lugar, disminuir la deseabilidad de la muerte. Y en segundo lugar, aumentar la motivación para buscar ayuda. ¿Sí? Queremos que esto ocurra en ese orden. Primero, disminuir la deseabilidad de la muerte. Después, aumentar la motivación para buscar ayuda. Porque es importante que la persona se quede con la sensación de que las cosas pueden mejorar, se quede con esperanza pensando, vale la pena buscar ayuda. ¿Me explico? ¿Puedo pasar? Antes de ver un poco lo que dice la filmina, ¿por qué es una mala idea morirse? ¿Por qué dirían que es una mala idea morirse? En realidad estás resolviendo nada. Cada uno puede tener el otro, cada uno. Te perdés de mucho. Levanten la mano.